Buenas a todos. Bien, en esta video lección, como ya os comuniqué la semana pasada, iniciamos el sistema nervioso. Como ya sabéis, el sistema nervioso está formado por un conjunto de estructuras y de células especializadas que se encargan pues, de recibir, coordinar y gestionar toda la información que recibimos del exterior a través de una serie de estímulos y emitir pues, una respuesta para responder a esos estímulos. Esos estímulos pueden ser tanto internos como externos. Estos estímulos son recibidos por los receptores sensoriales, que son pues en su mayor parte órganos de los sentidos, que envían información a lo que se denominan como coordinadores, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. En el caso del sistema nervioso, que es el que nos compete ahora, que estamos viendo, este sistema nervioso lo que se encarga es de coordinar, de analizar toda esa información procedente del órgano de los sentidos y emitir una respuesta. Esta respuesta la emite hasta unos efectores, que generalmente son la musculatura, por lo que se supone que normalmente lo que se emite es una respuesta motora. Bien, estuvimos viendo también la estructura general que tenía el sistema nervioso central. Esta estructura general, el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central, que es el cerebro y la espina dorsal, mejor dicho, el encéfalo y la espina dorsal, y un sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen del sistema nervioso central, y que se divide en función a la actividad que lleven a cabo estos nervios, el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso somático. El somático es aquel que inerva musculatura estriada, es decir, aquella que se realiza o que se mueve de forma voluntaria. En cambio, el sistema nervioso autónomo es aquella que inerva la musculatura lisa de los órganos, por tanto, de las vísceras o de las glándulas, por ejemplo, y por tanto tiene un control involuntario. Además, el sistema nervioso autónomo se dividía en una rama simpática y una rama parasimpática. La rama simpática actuaba en situaciones de alerta, de emergencia o de activación, y la rama parasimpática en situaciones de relajación y de calma. Bien, para continuar vamos a ver cuál es el elemento fundamental del sistema nervioso, que en este caso son las células que constituyen el sistema nervioso. Estas células son las neuronas. Bien, las neuronas son células muy especializadas que tienen forma de estrella y que debido a esta especialización tan elevada que tienen han perdido la capacidad de división. ¿Cuál es la función? Pues son las responsables de transmitir el impulso nervioso. Aquí tenéis algunas imágenes microscópicas de las células del sistema nervioso, de las neuronas. ¿Cuáles son los elementos de una neurona? Pues bien, los elementos básicos de una neurona son muy simples. Presenta una estructura central que es el soma, el cuerpo, donde se encuentran en su interior pues todos los orgánulos. En este caso tiene unas estructuras especiales que son los gránulos de Nis, que son ribosomas, que se encargan de sintetizar los neurotransmisores que son necesarios para la transmisión del impulso nervioso. Alrededor del soma generalmente se encuentra una serie de ramificaciones que son las dendritas, ramificaciones muy cortas y muy ramificadas. Generalmente estas dendritas sirven de vía de comunicación entre neuronas, por lo que a partir de estas dendritas son las que reciben el impulso nervioso y lo transmiten a lo largo de la neurona. Y en tercer lugar tenemos una estructura alargada, una ramificación alargada que sale del soma y que es el axón. El axón, en este caso, es una prolongación larga y generalmente es única, solo tiene una, a lo largo de la cual se transmite el impulso nervioso. Puede estar cubierta por una sustancia denominada vaina de mielina, un lípido de color blanco, y cuya función es acelerar la transmisión del impulso nervioso. Esta vaina de mielina la forman unas células que acompañan a las neuronas, que son las células de Schwann y los oligodendrocitos.
Entre vainas de mielina, los espacios que quedan entre las distintas vainas de mielina que cubren el axón se denominan nódulos de Ranvier. Esos nódulos de Ranvier serían estos espacios que quedan entre la vaina de mielina. Y por último, el axón suele ramificarse en un terminal o botón sináptico, que es a través del cual se produce la sinapsis, la comunicación entre las neuronas. Bien, junto a las neuronas se encuentran unas células especializadas denominadas células de la glía o de la neuroglía, y cuya función es proteger, aislar y permitir la nutrición de las neuronas. Debido a la alta especificidad que han adquirido las neuronas, necesita a una serie de células que ayuden a su mantenimiento. Las principales las tenemos aquí, son los oligodendrocitos, las células de Schwann y los astrocitos. Bien, las dos primeras, oligodendrocitos y células de Schwann, su función fundamental es la de formar la vaina de mielina alrededor de los axones de las neuronas. Pero en el caso de los oligodendrocitos, lo hace en las neuronas del sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Esas neuronas están formadas, como veis aquí, por una vaina de mielina que la forman los oligodendrocitos, unas ramificaciones de los oligodendrocitos. En el caso de las células de Schwann, estas células se envuelven prácticamente sobre el axón, como podéis ver aquí, formando esa banda de mielina. Pero en cambio, las células de Schwann forman la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. Y la tercera célula que forma parte de las células de la glía o de la neuroglía son los astrocitos. ¿Cuál es su función? Pues su función es la de soporte, las que permiten la nutrición de las neuronas y ayuda a la eliminación de las sustancias de desecho. La neurona. A principios de este siglo, el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal descubrió que en el tejido nervioso existían unas células especiales llamadas neuronas, conectadas entre sí con un elevado grado de orden. Las células nerviosas, o neuronas, son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. En una neurona se distinguen tres partes fundamentales: un elemento central o cuerpo neuronal, unas ramificaciones cortas llamadas dendritas y una prolongación mayor llamada axón. Aunque las neuronas no llegan a tocarse entre ellas, están en continua comunicación a través del finísimo espacio sináptico. Cuando una neurona transmite el impulso nervioso, envía unas sustancias llamadas neurotransmisores desde su axón hasta las dendritas de su vecina. Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas. En nuestro sistema nervioso hay unos 100 billones de sinapsis o conexiones, un número mucho mayor que el de las estrellas del universo conocido. El cerebro es un consumidor muy exigente. Incluso cuando dormimos consume la cuarta parte de las calorías que quema nuestro cuerpo. Y sin embargo, funciona como una máquina de un rendimiento energético extraordinario. Los impulsos eléctricos que transmiten a las neuronas viajan a todos los rincones del cuerpo a velocidades de hasta 300 km/h. Para realizar una acción, el cerebro selecciona las neuronas apropiadas para que el cuerpo ejecute esa acción, y no otra. El sistema nervioso se desarrolla extraordinariamente en el embrión. En este periodo se llegan a formar hasta 250.000 neuronas por minuto. Al nacer, el sistema nervioso está casi completo, pero sigue creciendo hasta los 20 años, aumentando el número de conexiones y el tamaño de las neuronas. Las células nerviosas no se regeneran.
Después de 25 años de vida empieza su muerte natural. A los 80 años ya ha muerto una cuarta parte. A través de más de 10.000 millones de neuronas interconectadas, el cerebro habla constantemente consigo mismo en un lenguaje electroquímico. Bien, en este vídeo, como habéis oído, bien, como decía, en este vídeo, como habéis oído, algunas características de las neuronas. Santiago Ramón y Cajal, que fue Premio Nobel de Medicina, era un español que creó una ley, una doctrina que se llama doctrina de la neurona, y le dieron el premio Nobel porque descubrió que el tejido nervioso está formado por células independientes, no se encuentran unidas como el resto de los tejidos. Es decir, las neuronas no se tocan, hay un espacio entre ellas y a través del cual se realiza un proceso, una transmisión, que es lo que se denomina como sinapsis. Pues por este descubrimiento le dieron el premio Nobel junto a Camillo Golgi, que ayudó a Santiago Ramón y Cajal a la observación de las células de la neurona gracias a una atención que inventó Camillo Golgi. Además, como habéis escuchado, las neuronas, al nacer ya tenemos prácticamente esos 10.000 millones de neuronas. Lo que ocurre es que estas se desarrollan hasta aproximadamente los 20 y los 25 años. ¿Eso qué significa? Que las neuronas establecen conexiones entre sí en función a lo que vamos aprendiendo. Por tanto, al aprender a hablar, a escribir, al reconocer caras, sonidos, objetos, colores, al estudiar para un examen, todo eso hace que nuestras neuronas se ejerciten y establezcan cada vez más conexiones entre sí. Por tanto, cuanto más conexiones, podemos decir que más saludable es nuestro sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 25 años, esas conexiones y ese desarrollo empieza a disminuir y por tanto nos cuesta más estudiar o aprender las cosas. Así, por tanto, una persona, por ejemplo, que no sepa hablar y que lo empieza a hacer a los 25 años, pues le costará muchísimo más trabajo hacerlo que si empieza desde pequeño, desde que nace, porque es mucho más fácil, porque tendrán muchas más conexiones neuronales y sus neuronas se conectarán mucho mejor. Bien, eso en cuanto a las neuronas. Como habéis visto en el vídeo, las neuronas se comunican entre sí mediante un proceso denominado sinapsis. Bien, la sinapsis, aquí tenéis un ejemplo de sinapsis, se establece siempre, o casi siempre, entre el terminal axónico de una neurona y el soma o las dendritas de la neurona siguiente. Nunca al revés, es decir, nunca el impulso nervioso se transmite desde el soma al axón o desde el soma a otra neurona. Bien, en esta comunicación intervienen distintos elementos. La zona presináptica es la zona terminal del axón. Esa zona a la que llega el impulso nervioso, este impulso nervioso que consiste en una despolarización de la membrana, es un proceso muy complejo, es una señal química, y esta señal química hace que en esta zona presináptica se formen vesículas sinápticas, que las tenemos aquí. Estas vesículas sinápticas están llenas de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que lo que hacen es transmitir el impulso nervioso o inhibir el impulso nervioso. Estas neurotransmisores se liberan al espacio sináptico que se denomina, es decir, el espacio que existe entre la zona presináptica y la zona postsináptica. La zona postsináptica es el cuerpo o las dendritas de la neurona siguiente, que es la que va a recibir el impulso nervioso. Y en la membrana de estas dendritas o del soma se encuentran unos receptores
a los que se unen los neurotransmisores. La unión a estos receptores produce una despolarización de la membrana, es decir, una señal química que automáticamente hace que el impulso nervioso se transmita a la siguiente neurona. Este proceso ocurre en milésimas de segundo. Tened en cuenta que la transmisión del impulso nervioso puede alcanzar los 400 km por hora. Por tanto, si tuviéramos que describir este proceso de sinapsis, la descripción pues podíais hacerla de la siguiente manera. El impulso nervioso alcanza la zona presináptica de una neurona y estimula la producción de vesículas sinápticas llenas de neurotransmisores. Los neurotransmisores se fusionan con la membrana presináptica y liberan los neurotransmisores al espacio sináptico. Estos neurotransmisores se unen a receptores específicos de la membrana de la neurona postsináptica y produce un estímulo químico que permite la transmisión del impulso nervioso a esa siguiente neurona. El impulso electroquímico se desplaza por la membrana hasta llegar al botón terminal presináptico. Allí se encuentran las vesículas cargadas de neurotransmisores. Al ser excitadas, las vesículas se desplazan hacia la membrana presináptica y allí liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Las vesículas, podemos decir literalmente, se abren en la hendidura sináptica. Desde aquí, el neurotransmisor liberado se une a los receptores postsinápticos y así se transmite el impulso a la membrana postsináptica. ¿Veis? Como veis, es bastante simple en principio, pero el sistema de sinapsis es mucho más complejo. Pero con esto es suficiente para que entendáis cómo tiene lugar esta comunicación entre neuronas. Bien, por tanto, en vuestro cuaderno lo que tenéis que anotar y describir son las células nerviosas y las células de la neuroglía y el proceso de sinapsis. El próximo día veremos en clase, aclararemos la duda que tengáis, porque esto ya lo habéis visto en biología, y continuaremos con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.